¿existe algún momento clave o alguna edad en la que estamos más predispuestos o más expuestos a caer en alguna adicción? Principal factor de riesgo es que los hijos no estén vinculados con sus papás, es que los hijos no les tengan confianza a los papás. No es la emborrachada, el problema es qué hay que te anestesia momentáneamente. Justamente esa búsqueda del alcohol o de las sustancias es porque en casa no se sienten seguros. Regina Curi es psicóloga certificada en terapia cognitivo-conductual, consejera en adicciones y tiene más de 15 años de experiencia en distintas áreas como prevención, intervención en crisis, conductas de riesgo, ofrece acompañamiento terapéutico en adicciones, codependencia, entre otros. Es autora de este libro impresionante, maravilloso, que se llama Girando en un tacón, que ya lo estuve hojeando y me urge acabarlo, y Ya aliviánate. Además, imparte conferencias, talleres a madres y padres de familia, personal docente y adolescentes. Ha recibido entrenamiento para dar atención a mujeres víctimas de violencia y es voluntaria en Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia AC. La puedes encontrar en Instagram @reginacuri y en reginacuri.com. Síganla, no se la pierdan. Este episodio va a estar espectacular. Pero antes, quiero decirles que se unan a esta comunidad, que se suscriban, que le den clic a esa campanita, porque gracias a eso podemos hacer entrevistas increíbles, que nos digan a quién quieren que invitemos, de qué quieren que hablemos y revisen, porque muchas veces nos dan un tema que ya hemos visto, entonces podemos actualizarlo, podemos hacerlo con algún otro terapeuta o invitado, pero lo más importante es que salven este podcast, lo incluyan en sus favoritos, lo compartan y le den clic a suscribirnos. Y ahora sí, comenzamos. Pues antes de empezar, vamos a darles unos datos súper relevantes sobre qué está pasando en temas de adicciones en México. Los estados con mayor consumo son Ciudad de México con un 25%, Quintana Roo con 22%, Estado de México 21%, Jalisco 20% y Chihuahua 19.8%. Los principales tipos de drogas consumidas por adolescentes, que es un tema en el que nos vamos a centrar hoy, son alcohol, tabaco y cada vez empiezan más el consumo de drogas duras. En México, a partir de la pandemia, el consumo de drogas duras en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años aumentó un 15%. Por otro lado, el consumo de marihuana subió un 17% y el alcohol un 14%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 27% de los jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo bebe alcohol. La unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud dice, un dato importantísimo, que el 63% de la población consumidora de alcohol son adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años. Quiere decir que más del 50% del alcohol y las drogas en este país y en el mundo son jóvenes abajo de 25 años. ¿Qué pasa con su cerebro? ¿Qué pasa con sus relaciones? ¿Qué pasa con su autoestima? ¿Qué pasa con sus metas en la vida? Es una pregunta que nos vamos a tratar de resolver el día de hoy. Así que estamos encantadas de tenerte con nosotras, Regina. Yo más encantada. Muchas gracias, muchas gracias. Yo le agregaría una estadística a esos números, ¿eh? Échale. México es de los principales países, o sea, en los primeros 5, con binge drinking en los adolescentes. ¿Qué quiere decir binge drinking? Que en muy poco tiempo toman mucho. Es decir, en una ocasión pueden tomar hasta de 3 a 8 copas. Entonces, no quiere decir que tomen todos los días o que tomen 5 veces a la semana. No, con que tomen una vez, pero esa vez que toman de 3 a 8 copas por ocasión, lo que ocasiona intoxicaciones gravísimas. México está ahí. Wow. En ese, y son chavitos de abajo de 20 años, ¿no? Oye, Regina, y a ver, es un hecho bien sabido que de todas las personas que entran en alguna adicción, no importa si son jóvenes, si son adultos, terminan afectando de manera muy importante su vida, sus relaciones, sus planes a futuro, la manera en la que perciben el mundo, etcétera, etcétera. Pero ¿existe algún momento clave o alguna edad en la que estamos más
predispuestos o más expuestos a caer en alguna adicción? Sí, sin duda es la adolescencia. O sea, la adolescencia en donde más vulnerable es un individuo, una persona, es en la adolescencia, entre los 10 y los 20 años. ¿Por qué? Porque están dando cambios hormonales, porque es como la etapa crítica del desarrollo emocional, del desarrollo cerebral. Entonces, digo, hablar de adicciones es el último eslabón, ¿no? ¿Qué pasa en la adolescencia? Pues que muchos empiezan a consumir por curiosidad o por la presión de pares, ¿no? Que esta presión de pares puede ser emocional, social. ¿Y qué pasa con un adolescente que no tiene el cerebro completamente desarrollado? Es que es como si estás programando una computadora, ¿no? Un cerebro es una computadora que durante la adolescencia llega al pico de su programación. Si tú empiezas a consumir nicotina, deja tu cocaína, nicotina o alcohol, o que son las drogas legales, lo que pasa es que esa programación empieza a distorsionarse, ¿no? Y no es que uno sea propenso o unos más que otros, sino que al final cualquier persona que puede empezar a consumir en la adolescencia puede aumentar las probabilidades que para los 25 años ya tenga un consumo compulsivo o de alcohol o de cualquier otra sustancia psicoactiva. Claro que hay predisposición genética, ¿no? Que quiere decir que yo ya traigo ciertos rasgos en mi temperamento, que viene con mi ADN, ¿no? O que mis papás, alguno de los dos es adicción que es adicto o hay adicciones en la familia. Eso también puede predisponer en ciertos rasgos. ¿Qué pasa también con los rasgos de personalidad? Hay personas que son demasiado tímidas, ¿no? Entonces les cuesta mucho trabajo relacionarse. Y no es que eso los predisponga pero ¿qué va a pasar cuando estén en una fiesta? Si unos chavitos de 13 años que llega la niña que le gusta, y la niña que le gusta se está tomando un hard seltzer o lo que sea, y le da al chavito. El chavito se siente comprometido y es un chavito tímido, que le cuesta trabajo hablar, que por primera vez la chavita se acercó a él. Pues, ¿qué va a pasar? Va a tomar. Lo más seguro es que vaya a tomar. ¿Qué va a pasar con este chavito? Va a tener una recompensa positiva. No va a tener una recompensa positiva porque la chava de que le gusta se acercó a él, que es lo que sería lo normal. No, va a tener una recompensa positiva por el efecto del alcohol en el cerebro. Entonces, lo que va a pasar con esta programación de este niño va a ser que cuando se empiezan a grabar estas experiencias de vida, no se graban las experiencias de vida como son, sino se graban a través del filtro del efecto del alcohol. Entonces, no todo el mundo se va a volver adicto, no todo el mundo va a desarrollar consumo compulsivo a los 25 años, no todo el mundo, o sea, de hecho es una minoría los que desarrollamos esa adicción. Sin embargo, nos acerca cada vez más. Cada vez que tú grabas una experiencia de vida con una sustancia psicoactiva, estás dándole a tu cerebro más información de que por ahí es el camino para sentirte bien, para sentirte ganadora, ¿no? Sí. Segura, que puedo hablar con quien yo quiera, desinhibida, Entonces estás programando tu cerebro a que a través de esas experiencias eres mejor, ¿no? O que te puedes desarrollar mejor en tu entorno. Oye, pero entonces el adicto nace y se hace, las dos cosas. Y son muchos factores. Son muchos factores. O sea, una persona empieza a consumir, digo, aquí cualquiera de ustedes tres han echado 2 o 3 cervezas, ¿no? No. O una, Domi, ¿Cómo? En mi vida me he echado una cerveza. Bueno. Jamás, no me gusta el sabor, nada. Bueno, vino. Bueno, vino. Un vinito. Claro que me he echado un vinito. Mezcalito. Sí, O sea, lo que sea. Evidentemente sí. Te lo tomas y ¿qué? Tienes una recompensa. ¿No? Si no, no te la tomarías. O sea, te gusta el sabor, te gusta la experiencia, te gusta la plática, te gusta que te relaja, todo eso. Entonces, no es que cada vez que no te sientas relajada o que no puedas hablar con alguien tengas que echarte una copa de vino, tú. Pero cuando empiezas tan chiquito, Claro. lo que sucede es que pues, esa cerveza me hace sentir mejor. Es información al cerebro. Es información al cerebro, me hace sentir mejor y no tengo la madurez para poder asimilar la experiencia. Entonces, probablemente la mayoría de los chavitos por donde empiezan a tomar, muchos, tienen consecuencias. O sea, el que de veras toma más de 2 o más de 3,
empieza a tener consecuencias de su primera borrachera. Y empiezan a tener estas borracheras, pues ya lo dijiste, ¿no? A los 12 años, a los 13 años. Y el problema es que a pesar de la consecuencia, lo buscan de nuevo. Ahí es en donde hay que poner muchísima atención. Los papás tienen muchísima responsabilidad en cómo reaccionar ante estas primeras borracheras. Porque se te puede ir, ¿no? O sea, te pudiste haber sentido comprometida, querías gustar, querías caer bien, te estabas haciendo la chistosa, lo que tú quieras. Pero a pesar, si después de esa experiencia lo vuelves a hacer, es porque algo estás buscando en esa sustancia. ¿Qué estás buscando? Sentirte bien. Pero entonces hay que ver, no porque te estás queriendo sentir bien con unas chelas, sino qué hay detrás. ¿Qué es lo que? Ahí es en donde la responsabilidad de los papás entra durísimo, ¿no? ¿Qué tanta información tienen los papás de sus hijos como para poder preguntar las preguntas correctas, ¿no? Hacer las preguntas correctas, para no sobre reaccionar, castigar, te voy a encerrar hasta los 45 años, no vas a poder salir, ¿no? Lo cual va a hacer que esta personita se aleje, se desvincule de quien es su principal contacto de confianza y de amor, que son los papás, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, Regina. Porque desgraciadamente en este país yo creo que también hablamos de muchas relaciones familiares que no son las óptimas, ¿no? Y a veces justamente esa búsqueda del alcohol o de las sustancias es porque en casa no se sienten seguros, ¿no? Exacto. Y es muy difícil poder contrarrestar adicciones cuando justamente lo que estás buscando es que tu núcleo familiar sea esta fuente de seguridad, de apoyo, de amor, y es lo último, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son esas preguntas que nos tendríamos que hacer o como padres o familiares tendríamos que hacer, ¿no? Para no ser el que castiga, el que se sorprende, el que ya no quiero que me cuenten nada y sin volverme sus amigos, porque también yo creo que una cosa clarísima que tendrían, yo no tengo hijos, pero creo que a veces los papás quieren ser amigos. Dan el pendulazo. Y no, o sea, son papás, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué debería de hacer un papá para apoyar a los adolescentes en esta etapa? A ver, sí, definitivamente. Vamos a hacer una actuación. Okay. Yo que tengo una hija de 18 años que ahorita además ya se fue a 5 graduaciones y entonces me dice, mamá, es que, o sea, fulana se echó 6 shots de tequila en 1 hora y entonces acabó vomitando abajo de la mesa. Y yo digo, pero en la madre. ¿Y tú? No, ma, no, yo me eché 3. O sea, no, pero, no, o sea, ve, pero fulana. Y entonces yo, a ver, espérame, foco rojo, porque como que yo digo, es que cuántas cosas, por más que somos súper unidas y tal, te llegan por otro lado. Entonces vamos a hacer ese ejemplo que tú dijiste, Pau, tipo, a ver, yo soy una adolescente de 16 años, ¿no? Y entonces tú, pues ahí como que te la andas oliendo que yo acabo de ponerme un buen pedo en una graduación. Tú pregúntame, tú llega a contarme que tu amiga fulana, no, es que no. la historia de tu hija, o sea, fulanito se echó 6 shots más, o sea, 6 shots se echó abajo o sea, acabó vomitando en la mesa y bueno, y fulano también, o sea, Juan estaba, hombre, o sea, hasta la madre. ¿Y tú qué opinas de eso? Ay, pues nada, pues qué, o sea, nada, siempre toman. O sea, es normal, pero ¿cómo ves a tus amigos después de que se emborrachan? ¿Cómo reaccionan? O sea, ¿cómo es la relación con los demás? No, pues esta ya vomitó y ya después bien, o sea, ya estaba normal y los demás, pues bien, o sea, se ponen así, entonces pues empiezan a hacer tonterías, pero ahí estaban sus papás y dicen que lo malo es que no saben tomar, porque es que ahí estaba su mamá y los papás del otro y entonces dicen, ay, es que lo malo es que no saben tomar. Por eso a mi amiga Juanita le enseñaron a tomar, o sea, desde los 15 ya sabe tomar. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué es tomar bien? O sea, ¿qué es saber tomar? Pues eso, o sea, como que no acabar vomitando. O sea, pero tomarte cuántas. O sea, como cuántas te tendrías que tomar para no... No, pues yo no para sé. No vomitar. Es que yo no tomo. Solo mis amigos. Creo que va a venir a dormir al velador, ¿no? O sea, exacto. No, o sea, lo que se intenta hacer, a ver, lo hacíamos antes, ¿no? Qué interesante esto que hiciste. O sea, es darle, ¿y tú qué sientes? Ajá. ¿Y tú qué opinas? Tú necesitas... ¿Y tú cómo lo ves? Los papás, si yo reacciono, pues ya no quiero que te lleves con fulanita, porque fulanita es una mala influencia, y sus papás son lo peor. Claro.
lo que va a provocar eso es que tú te cierres y ya no me vengas a contar, pintes tu raya. Lo que quieren los papás, que eso sí, grábenselo, es estar cerca, no es ser amigos. Los chavos. No, los papás. Me preguntaron qué harían los papás, qué tienen que hacer los papás. Principal factor de riesgo es que los hijos no estén vinculados con sus papás, es que los hijos no les tengan confianza a los papás. Principal factor de protección es este vínculo de los papás con los hijos. No quiere decir que me tienes que contar, tú adolescente me tienes que contar todo y yo tengo que saber, no, simplemente que los hijos tengan la confianza para recurrir a los papás si sucede algo. Los papás tienen que apelar no a las buenas calificaciones, no al primer lugar en fútbol, tenis, no. Tienen que apelar a que los adolescentes estén conscientes de que necesitan seguridad, de que busquen la seguridad. Esto no va a limitar que hagan pendejada y media, no, tampoco los va a blindar para que no estén en una situación de riesgo, pero por lo menos los hijos van a saber que que ellos tienen que buscar sentirse seguros, que a pesar de la situación de riesgo, busquen no estar tan en riesgo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo lograr eso? A ver, pues primero, lo clásico de los papás. Vamos a tener la plática. Vente, fulanita, siéntate, te invito a McDonald's, a donde sea, y quiero hablar contigo de el sexo, de las drogas, de el no sé qué. Entonces, los papás, para empezar, los chavitos, les vale madre, ¿no? O sea, un chavito te da atención alrededor de 45 segundos. Y los papás se echan pláticas de hora y media. Oye, siempre y cuando no tenga el celular en la mano. Exacto, si no, exacto. Entonces, pero el problema es que los papás creen que ya como tuvieron la plática, entonces ya check. Ya, palomita, yo ya. O peor aún, que le deleguen, que es cuando me hablan a mí. Quiero que hables con mis hijos de las drogas. Pues háblales tú. ¿Yo qué les voy a decir, no? Mejor te entreno a ti para que aprendas a hablarles a ellos. Pero el problema de los papás es que dicen, bueno, ya, check, ya le dimos la plática, entonces ya entendió a los 13 años, ¿verdad? Que como ya le hablé del sexo y cómo ponerse un condón y entonces cómo tomarse nada más 2 y no 4, ya entendió. Eso definitivamente no funciona. La otra cosa que no funciona es cuando se acerca la hija a decir, oye, en mi escuela están fumando mota. No sobre reaccionar, sino lo contrario, preguntar, ¿y tú qué opinas de eso? ¿Y qué pasaría si te encuentras en una situación, ¿no? En donde te sacan la mota? ¿Y qué pasaría si el niño que te gusta se la está fumando? ¿Tú qué harías, no? O sea, no desde una postura perseguidora o juzgona, sino acercarse. O sea, mientras más información tengan los papás, mejor. Como más curioso que juzgón. Exactamente. Otra es ayudarles a los hijos a crear estrategias, ¿no? O sea, ya te plantearon la situación, ¿no? O sea, en la fiesta, la niña de 17 años o de 15 años, que ya sabemos que en la fiesta va a haber alcohol y que probablemente va a sentir esta presión de los pares, esta presión social de las amigas, ¿no? O la presión emocional del galancillo, de la galancilla, lo que sea. Va a haber eso, o sea, tenemos que... no podemos esperar que eso no suceda, porque sucede, ¿no? Entonces, más allá de prohibir o más allá de aleccionar y decir, y tú lo que debes de hacer es esto y esto y esto, y si no lo haces te voy a castigar y entonces te va a cargar No, es, a ver, pongamos la situación, como lo acabamos de hacer, pongamos la situación hipotética, a ver, ¿qué va a pasar en la fiesta? No, pues sí va a haber alcohol. Y tú sabes que no nos gusta que tomes, ¿no? Porque no estás en edad y le dan, porque no estás en edad, porque no es ilegal, porque es ilegal, porque te puede hacer daño, porque tu cerebro no está acabado de formar, bla, 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 ¿no? Todas las razones que ya sabe la niña, ya sabe que no debe. Sí, pero por atrás el cerebro de la niña está como que... Quiero. Y a veces, sí, exacto. ¿No? Y a veces la niña te va a decir, no voy a tomar, no está en mis planes tomar. Pero ¿qué pasa con los adultos? Bueno, sí, nos pasa como adultas, ¿no? Claro. Ahorita digo una cosa y al rato digo otra, ¿no? O sea, pues los adolescentes... Yo estaba nada más me iba a tomar una. Yo estaba a dieta y en la mañana me comí unos churritos, o sea... Imagínate los adolescentes, no, pues no está en mis planes tomar. Pero esto pasa a las 2 de la tarde. Para las 8 de la noche, que ya está en la fiesta, ya se le cambió el chip, ¿no? Y su intención a lo mejor no es emborracharse, a lo mejor no...
Pero ya le cambió el chip. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ayudarles a los hijos a crear estrategias. ¿Cómo es a crear estrategias? Bueno, pues si te vas a llevar el coche, te quieres llevar el coche, yo confío en que te lleves el coche a la fiesta, ¿no? Una fiesta tempranera. Bueno, pues si te llevas el coche ya no puedes tomar, eso va a ser un paro, ¿no? Otra cosa, bueno, pues puedes decir que estás tomando un medicamento. Puedes decir que cuando vas a llegar a la casa te vamos a poner el alcoholímetro, que tus papás están zafados del coco y te van a oler y te van a esculcar y entonces, o sea, hay que ayudarles a ellos también con argumentos, porque ningún chavito va a decir, no, yo no tomo porque soy menor de 18 años. Ninguno lo va a decir. Y el prefrontal. Ajá, el córtex prefrontal no está acaba de formar y entonces la madurez. No lo van a decir. Pero hay que ayudarles. O sea, todo esto, nuevamente lo digo, no los va a blindar, pero va a ayudar que los adolescentes tomen mejores decisiones. Lo que queremos es que los adolescentes tomen un poquito de mejores decisiones. Que empiecen a conectar con la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Saber que si tomo va a haber una consecuencia. Saber que si estoy en una fiesta y empieza a haber desmadre de vomitadas y ya se encerraron en el baño, ya se encerraron en el cuarto y empieza a haber Sodoma y Gomorra en la fiesta, ¿no? Poder hablarle a mi mamá y decirle, oye, no me siento cómoda, ven por mí. Claro. Eso es lo que quieren los papás. No es utópico. O sea, no es una utopía. Si los papás hicieran esto, no estarían pariendo chayotes a los 18 años. Y también lo volverías a dejar ir porque sabes que te va a hablar. Exactamente. Claro. Hay confianza. Exactamente. Hay confianza y bueno, sí, se va a equivocar. Ok, ya se equivocó, ya se emborrachó, ya pasó, ya es lo que sea. Ok, no sobrereaccionar y más bien ponernos a averiguar qué pasa. ¿Por qué ella lo hizo una vez y por qué lo volvió a hacer? ¿Y por qué lo volvió a hacer? ¿Y por qué lo volvió a hacer? El castigo lo único que va a hacer es romper ese vínculo por completo. Porque ¿qué pasa con un adolescente que lo castigas y sigue haciendo la misma conducta? Es un adolescente desafiante. Claro. Si tú pones la consecuencia la misma 3 veces y no te funciona, hay que cambiar de estrategia. ¿Qué es esa estrategia? Si ya lo alejaste, si ya rompiste el vínculo, hay que buscarle por otro lado, hay que acercarnos, hay que crear vínculos, hay que hacer actividades en donde podemos conectar emocionalmente sin necesidad que haya alcohol, ¿no? Sin a fuerza tener el cartón de chelas al lado para ver el tenis, ¿no? O para ver el fútbol o para el día de campo. O sea, realmente empezar a conectar con los hijos, aunque ya sean grandes. O sea, esto es ideal a los 12, pero aunque ya sean grandes y aunque ya tuvieron ciertas situaciones, sí se puede restablecer el vínculo. Ahora me surge una duda, porque, a ver, todos hemos pasado por la adolescencia y todos tomamos de más y a todos se nos ha ido de repente los cables, ¿no? O sea, yo creo que el que sea normal no quiere decir que esté bien, pero pues un poco común. normal. Bueno, no es normal, común. Bueno, es común. Pero es muy común. El problema es que lo normalizamos. Excelente Ese es punto, el problema. ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuando ya se vuelve un problema? Porque si es común que de repente se te pasen los tragos aquí y allá, o que sea una vez a la semana, ¿no? Que es mucho del patrón de lo que nos estás diciendo. No es que tomen diario, es que se echan 6 mezcales de jalón en 3 horas, ¿no? ¿Cómo saber cuando, no solo para como papá, sino como personas, cuándo identificar que ya estás llegando a una línea súper sutil de ser codependiente? ¿De ser codependiente? Bueno, del alcohol. De tener una adicción. Cuando lo hago a pesar de las consecuencias negativas que esto tiene. Esa es la definición. Pero esa está cañona, porque negativas, después de 3 chupes, sí te duele la cabeza, sí te deshidrata. Sí. O sea, hay negatividad. Te la puedes pasar bomba, pero siempre hay consecuencia. Sí. Adulto o no adulto. Por eso, Sí. adicción es cuando a pesar de eso, vuelves lo a haces. caer. O sea, si tú te pones una borrachera, te da una cruda de 3 días, probablemente no vuelves a tomar en un mes. Y la siguiente vez que tomas, te tomarás 1 o 2, porque la última estuvo mortal. te cayó mortal. Ajá. Los adictos no pensamos así. Bueno, ni siquiera ya los adictos, los que empiezan en abuso, en etapa de abuso. Primero es el uso recreativo, las 2 cervecitas, el toquecito, hasta la línea, si quieres, ¿no? O sea, no es una... O el
La chocongo, copa después del trabajo. Sí, o sea, el uso recreativo de cualquier tipo de drogas se vale cuando eres mayor de edad y cuando lo haces responsablemente. No cuando eres adolescente. Cuando eres adolescente no se vale nunca, ¿no? Ese es el uso, no tienes consecuencias. A lo mejor una cruda por aquí, una cruda por allá, pero no hay una consecuencia realmente, o sea, que valga la pena, ¿no? Del uso, cuando empiezo yo a buscar esta recompensa positiva, ¿qué hago? Empiezo a beber o empiezo a consumir en situaciones que no debería. Por ejemplo, un martes a las 4 de la tarde, ¿no? A lo mejor o te escapas de la escuela para ir a chupar. Exactamente, o fumas marihuana antes de entrar a la escuela, ¿no? O sea, empiezan a haber ciertos consumos que son fuera de lugar, socialmente, familiarmente, de donde no tiene que haber. Y cuando estás en el abuso empieza a haber consecuencias. Chocas, te metiste con quien no debías, te sacaron un video, te encueraste. No te acuerdas. No te acuerdas, acabaste en otro lugar, te peleaste, ¿no? O sea, ciertas consecuencias. Entonces dices, bueno, pasó una vez, ok, ya la próxima me controlo. No, hay muchas personas que dicen, ya me pasó, ya me peleé, ya me sacaron el video, aprendo, ya voy a tomar con responsabilidad y ya no toman o toman poco o toman otro tipo de bebidas como unas más ligeritas, etcétera, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que a pesar de que ya se los cargó el payaso, lo siguen haciendo y lo siguen buscando una y otra y otra y otra vez. Y es ahí en donde es uno de los signos más evidentes en que ya hay un problema. Otro es la negación. No, yo no tengo un problema. Yo lo puedo controlar. Yo lo controlo. Sí. Yo lo dejo cuando yo quiera. Pero ya te estampaste, ya te peleaste con alguien y no. Lo que pasa es que no lo quiero dejar, Valeria. O sea, la cosa es que no quiero. Pero claro. Puedo cuando quiero. O sea, de hecho, el mes pasado no tomé. Es que ese es típico. O es que cuando está embarazada, pues no tomé. Pues sí. Menos mal, mija. O sea, pero, no quiere decir que lo dejaste. Ese es otro signo. Eso es otro signo súper evidente. Cuando empiezan a controlar su manera de consumir. Cambias de sustancia, cambias de amigos con los que consumas, cambias de lugar, cambias de frecuencia, empiezas a tratar de crear ciertas estrategias que te ayuden a controlar tu consumo. Y pues te sale una vez, te sale 2 veces, te sale 3 veces, pero si ya no te empieza a salir de 10, es que ya hay una pérdida de control. Y ese abuso, ves, en este espectro, ¿no? Ese abuso pasa a la dependencia muy fácilmente. Aunque no tomes diario, aunque no consumes diario. Aunque no tomes diario, aunque no tomes solo, aunque tengas una vida de súper privilegios. Es más, o sea, estas gentes que dicen que son alcohólicos funcionales, pues sí hay, ¿no? O sea, sí los hay. Imagínate si no tomaran. ¿Cómo sería? O sea, serían Superman. A ver, imagínate que yo soy una mamá, tengo a mis hijas y asumo, porque van a la escuela, porque estudian, porque hacen deporte y tal, que no tienen ningún tema. ¿Cuáles, como papás, son los focos rojos de las drogas legales y no más comunes? Es decir, ¿cuál es un foco rojo que dices, esta niña está tomando alcohol? ¿Cuál es un foco rojo de esta niña se está metiendo, digamos, vape, que bueno, no es un psicodélico, pero es... No es un psicoactivo. No es un psicoactivo, pero... Bueno, sí, poquito, pero bueno, no. O está fumando marihuana, o se está metiendo cocaína, o está en tachas y demás. O sea, ¿cuáles son que tú como terapeuta dices, esto yo lo conozco? Porque además, vaya a hacer un paréntesis, que a mí algo que me gusta mucho es que siento que la gente recurre a ti por temas de adicciones y de codependencia y de temas de estos, porque además se encuentra con alguien que lo vivió y que salió de ahí y que no estuvo fácil y que no deja de negarlo y que no deja de trabajar todos los días. Porque es que eso, o sea, la adicción es trabajarlo todos los días. Sí. A ver, focos rojos. Difícilmente
vas a poder, si no la hueles, pues difícilmente vas a poder saber si está tomando o no, o sea, como que olerla, hablar mal, ¿no? Caminar chueca, pues si está borracha, pues lo vas a poder ver. Pero ¿qué pasa cuando no la ves en consumo, pero que ya están habiendo ciertas ocasiones de consumo? Que más bien ahí van los focos rojos. Si tú ves a alguien tomado, pues te vas a dar cuenta que tomó, por el aliento, por cómo habla, por cómo se conduce, ¿no? Pero no, es que solo fue esa vez. Ah, sí. Porque se me pasó. Pero, ¿qué pasa? Si ya lo empiezan a hacer con cierta frecuencia, generalmente empiezan a defender mucho la sustancia, o no la sustancia, sino el consumo, ¿no? O sea, pero vuelvo a lo mismo, una niña a los 15 años que jura y perjura que nunca en su vida va a beber, en un año cambia, y en un año, pues ya toma. Entonces, todo lo que ella decía ya no es, ahora sí toma. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a defender a las personas que beben, empiezan a hablar un poco del tema, empiezan a sentirse curiosas en las mesas de los adultos. También por eso siempre digo que los adultos tienen que ser súper cuidadosos de no estar sabroseándose el alcohol en frente de los niños y los adolescentes. Empiezan a querer tener más contacto, a querer acercarse más a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas que empiezan a fumar marihuana, los adolescentes particularmente, luego les agarra el síndrome motivacional. ¿Qué es esto? Que les vale madre. O sea, ya les da hueva todo, están así ya. Si eran niños de buen rendimiento escolar, se vuelven ya no tanto. Empiezan los ciclos del sueño les cambian, duermen mucho, se clavan mucho en cosas que antes no. Cambian su aspecto físico. O sea, sí hay ciertas cosas que desgraciadamente también son rasgos de la adolescencia normal. Los adolescentes duermen mucho, o se desvelan mucho, o de repente les cambia el humor y de repente son encantadores y de repente te quieren asesinar con un cuchillo, suben de peso, bajan de peso, comen mucho, comen poco, ¿no? O sea, cambian su forma de vestir, cambian de amigos, vuelven a regresar a los amigos. O sea, todo eso son... Cuando me preguntan los focos rojos, digo, híjole, es que es complicado porque son todos estos rasgos de la adolescencia normal. Hay que poner mucho énfasis en que estos rasgos no sean muchos en poco tiempo, ¿no? Porque se van dando paulatinamente, se van desarrollando y van teniendo todos estos cambios, se van caminando por todo este espectro, ¿no? Pero cuando son muchos en un corto tiempo, es cuando hay que poner atención. Entonces, ¿cómo voy a poner atención? Vuelvo a decir, no me voy a poner a perseguir, no me voy a poner a gritar, no me voy a poner... Claro, los papás con este terror de que sus hijos se vuelvan a vivir bajo de un puente, pues claro que reaccionan así. Pero tienen que ser súper cuidadosos porque mientras más punitivos se vuelven, más van a alejar a sus adolescentes de ellos. Y peor va a estar enterarse por qué diablos lo están haciendo. Sí, te vas a ir por completo, te vas a separar por completo. Exactamente. A ver, tengo una pregunta porque acabas de tocar un tema importante. Y dijiste literal, sabroseándose en la mesa el alcohol. Pero quiero regresarme al principio. Conozco de las dos historias. Tengo amigas que los papás casi las sacrificaban porque ellos nunca tomaron. O sea, casi, ¿no? Así de, yo empecé a tomar a los 25 años, tú no puedes tomar. Desde ese caso hasta mi caso, que en mi casa se tomaba, ¿no? A los 15 años nos servían una copita de rompope a los primos para brindar con las abuelitas, o sea, el rompopito. Y otra parte de la familia que siempre comió con vino, entonces, pues, de repente sírvale tantito vino con agua mineral a los niños, ¿no? O a los chavitos. Pero no sé cuál es el punto como papá, porque una cosa es, yo te enseño muchas cosas en la vida, yo tengo estas conversaciones, tenemos esta apertura, me cuentas, pero ¿tenemos que enseñarles a tomar? No, obvio no. Es como si le enseñaras a fumar. ¿Le enseñarías a fumar? Pero está normalizado. Entonces, aquí sí se pueden tomar una cervecita cuando tienes 16 años. Y se los cuento, o sea, me fui con mi hija a los 15 años del colegio alemán a Alemania a recoger chavitos. Uy, sí. Y les dan su cervecita de Krieg, de cerecita, la madre. Y todos los chavitos están chupando una cerveza. Y entonces dices, pues, o sea, no está padre. No lo hago en mi casa, no tengo sus cervecitas de cereza. Pero es así. Sí. Y toman. Entonces, yo creo que es el miedo.
Yo tengo muchos amigos, o sea, parejas de amigos papás, pues, que yo creo que por miedo prefieren enseñarles a tomar a sus hijos desde los 13, 14 y que vayan tomando, porque según ellos, así después no se ponen unas guarapetas y no entran. Y yo he platicado con ellos de, oye, pero su cerebro, ay, no. O sea, es mejor que tome conmigo y a que que aprenda. tome por ahí en la calle y se... Pero yo creo que el tema principal de esto que están diciendo, ¿no? Y que creo que es muy normalizado es, te tengo que enseñar a tomar porque sé que te vas a poner una de aquellas. Es que no, ¿Sabes? o sea, está todo mal. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? O sea, porque si no, es que esa es porque la si no pregunta. tomar podría ser una copa de vino y ya. No, ¿sabes? pero a ver, les vuelvo a decir, si tú te tomas una copa de vino y te sientes bien y eres una adulta, ¿qué vas a sentir? tomar otra. No, deja tú, con una Sí, te sientes bueno, bien. pero me refiero a las próximas veces. Pero ¿qué va a sentir una adolescente, una niña de 13 años que se toma una copa de vino? A lo mejor muchas van a sentir náusea, muchas van a sentir mareo, no les va a gustar, pero muchas otras, o sea, personas que tienen más de un hijo, o sea, bueno, ni con uno, me pueden asegurar al 100% las necesidades emocionales de sus hijos. O sea, quien me diga que sí, está mintiendo. Ajá. Entonces, si tú tienes 5 hijos y a los 5 hijos les das de tomar, a lo mejor a 3 les dan ganas de vomitar. A otro, pues le gustó, pero bueno, ya no lo vuelve a hacer porque le gusta mejor jugar a los Legos. Pero va a haber una a la que sí le va a gustar. Y entonces tú ya estás sembrando la semilla en esa personita de que tomar está bien. Y de que tomar en la chorcha, ¿no? En el vinito de la comida, la cervecita antes de comer, la cubita, el tequilita, el coctelito, ajá, que es parte social, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, o sea, esas mismas personas son las mismas que me llaman pidiendo ayuda cuando la niña tiene 18 años y ya no saben qué hacer con ella? Pero Yo ¿cómo va a estar mal si mis papás toman? Ajá. Y se ponen cagadísimos cuando Ajá. tienen ahí un pedo y sus amigos. Y Yo no digo que los papás no tomen. Que tomen. O sea, son adultos. No, yo no digo que no lo hagan. El problema es que una situación de riesgo es que la manera en cómo invitan al alcohol a las reuniones, o sea, el alcohol es el invitado principal. Si no hay vinito en la comida, no, o sea, aunque sean tacos, tiene que haber vino, o sea, no mames, o sea. ¿Y sabes qué pasa, Regina? Yo, por ejemplo, he pasado muchas temporadas de mi vida sin probar una gota de alcohol. Y es tristísimo que me he despegado de muchos círculos sociales porque solo toman. O si no, te están molestando para que tomes. ¿Por qué no respetar la decisión de alguien? No soy menos divertida, de verdad. No soy una persona diferente. Soy yo. Imagínate, y eso te pasa a ti. Ahora, imagínate los papás que a fuerza quieren que la niña aprenda a tomar, cuando a lo mejor la niña ni siquiera tiene esa curiosidad, ni siquiera tiene esa inquietud. Y ya los papás están, o sea, forzando a una situación en un afán que ni siquiera saben para que ella pueda tomar eventualmente y que no se emborrache. O sea, tú te estás adelantando años luz a una etapa de la vida de la niña que todavía no llega. Entonces, me parece realmente absurdo. Claro, hay muchísimos niños a los que sus papás les enseñan a tomar y no pasa nada, pero hay muchísimos a los que sí. Sí, claro. Entonces, y es que ¿cuál es el momento? O sea, porque al final es, ok, eres mayor de edad, pero es tan sutil esa línea. O sea, puede ser que ya tengas 18 años, que ya tienes tu licencia para manejar, pero no estás listo para chupar. pues si no estás listo. La verdad, o sea, también tienes que ser sensible en esas cosas como papá. Pues no, todavía estás muy chavito, ¿no? Sí. O sea, es difícil. Bueno, sí están chavitos hasta los 21 años, o sea, pero también no podemos negar que hay una cultura de consumo terrible que normaliza, y no nada más normaliza, promueve el uso de sustancias psicoactivas, y no nada más el alcohol, también la marihuana, también los chocongos, todo, ¿no? O sea, constantemente vivimos nos rodeamos de gente que todo el tiempo te está diciendo que consumas algo. Vive la experiencia, ¿no? Entonces, lo que se propone, ¿no? Lo que yo propongo es que se trate de retrasar lo más que se pueda la edad de inicio de consumo de los chavos.
O sea, retrasarlo lo más que se pueda. Si ya empezó a los 15, ok, bueno, tratar de contener los chavos, los adolescentes, como decíamos, lo último que quieren es saber de sus papás. Sí, pero es responsabilidad de los papás contener. Es su responsabilidad contener la situación. Y si tienes que generar estrategias para poder contener esta situación, que te puede explotar en la cara y de una manera que te vas a arrepentir toda tu vida en los siguientes 3 años, entonces, ponte la pila, infórmate. Los papás tienen que estar súper, no saben la cantidad de papás y mamás que me buscan, que me dicen que los que tienen hijos que fuman marihuana y que se los bailan los hijos porque los hijos les sacan 20,000 argumentos diciendo que la marihuana no hace daño, que esto que es natural, mejor, que es natural, que es mejor que el alcohol, que ta. Y los papás no tienen cómo contrarrestar esos argumentos. A lo mejor la primera vez no sabes, ok, ¿no? Pero entonces le corres a buscar en Google hacer tu chamba de papá. Efectos de la marihuana. ¿Es peor o es mejor? Y a leer y a informarte para contrarrestar esos argumentos y entonces tengas las herramientas para poder poner límites y contener una situación que créanme que si no la contienen en los siguientes 3 años les explota en la cara. Tengo una duda ahí. Bueno, me vienen 2, pero me voy a ir por la primera. El consumo de una cosa te lleva a otra, porque típico, que dejaste de fumar, pero si ya estás con la copita, pues ya se te antoja el cigarro, ¿sabes? Si ya tienes una adicción, ¿es mucho más fácil que caigas en otra? Sí, porque el sistema de recompensa se cambia la estructura. O sea, el sistema límbico, que es donde se registran las emociones, las necesidades básicas, etcétera, esa estructura neuronal se afecta, se cambia, ¿no? Cambia su estructura. Entonces, tu sistema de recompensa pues, genera receptores para poder, ¿no?, recibir. Entonces, ¿qué pasa? Si tú consumes alcohol y también consumes nicotina, estás activando 2 receptores, ¿no? Entonces, difícilmente vas a poder disociar el alcohol del cigarro o del cigarro del alcohol. Entonces, probablemente, si quieres una recuperación exitosa, pues tendrías que dejar las 2, ¿no? Yo, en mi caso, pues yo dejé las drogas y el alcohol y dejé todo, y el cigarro no, hasta mucho tiempo después. Como, no sé, como 7 años después de que dejé de las drogas, fue que dejé el cigarro y lo dejé 10 años y después volví a fumar y ahora estoy otra vez adicta a la nicotina. O sea, quien me diga que las adicciones no son una enfermedad, no las ha vivido. No las ha vivido. Oye, a ver, estaba yo buscando información y tal, y si ustedes buscan diferentes pósters de anuncios de hace 50, 60 años, o sea, hay doctores anunciando cigarros. Domi, fumaban en el quirófano. Exacto. Fumaban en el quirófano. Avión, en los hospitales. O sea, tú ves películas de los 80s. Con los niños embarazadas. ¿No? Con el bebé acá, así embarazadas. Y tomaban igual, o sea, era súper legal, ¿no? Llegaban los detectives y se echaban ¿no? Les ofrecían su whisky. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿tú crees que en unos 20, 50 años realmente se cancele, o sea, dejen de ser legales el alcohol, los vapes, la nicotina? O sea, que además no son, digamos, son las suaves, ¿no? O sea, no estás hablando de heroína, cocaína, pero... ¿llegaremos a eso? No, yo creo que más bien las ilegales se van a volver legales. Pero te voy a decir, en Estados Unidos recién me acaban de decir, bajó en el último año, en el 2023, bajó, no me acuerdo qué porcentaje, el consumo de alcohol en Estados Unidos, pero subió el de las drogas. Claro. No especifican cuáles drogas, pero me hace mucho sentido. O sea, desde que salieron los wax, que son las plumitas estas para fumar marihuana, que ya no se nota, que ya no huelen, todo este boom de los hongos, ¿no? De la psilocibina, del DMT, todas estas cosas que todos los psicodélicos que como que volvieron, hazte cuenta que fueron a los 70s y los regresaron, pues sí, aumentó muchísimo. Sí disminuyó el consumo de alcohol, pero aumentó una por otra. Pues sí. No, al final del día. Y también quiere decir que hay personas más jóvenes consumiendo, ¿no? Porque un wax, una plumita de marihuana la consigues, en Estados Unidos la consigues mucho más fácil que un six de cervezas.
¿no? O que un cigarro. Y aparte, si vas manejando marihuano, no te cachan. Si vas manejando echándote un six, te llevan al bote, ¿no? Entonces, híjole, cada vez va a haber más drogas y no nada más drogas, sino cada vez más potentes, ¿no? Cada vez con un periodo de latencia más corto, que es cada vez que esto quiere decir que son cada vez más adictivas, ¿no? Mientras más rápido te pega una droga, más adictiva es. Que es lo contrario con los psicodélicos. Los psicodélicos tienen un periodo de latencia más largo, ¿no? No generan esta adicción tan potente como podría generarlo la cocaína o la heroína, pero están provocando brotes psicóticos, que personas estén aventando de edificios, que los combinen, ataques de pánico, que los combinen con otro tipo de sustancias, lo cual genera otros efectos, que los combinen también con otras sustancias como el fentanilo, bla, 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 ¿no? O sea, la cosa cada vez se pone peor y la desconexión, que eso es para mí lo más importante, la desconexión entre las personas cada vez es mayor. Es que al final es una droga el celular. Todo, o sea, sí, o sea, el buscar sentirte bien a través de algo ajeno a ti, que no sea tu propio cuerpo, ¿no? Como yo a mí me gusta correr, pues yo salgo a correr y me siento bien cuando salgo a correr, es mi propio cuerpo, mi propia actividad lo que me hace sentir bien. No es lo mismo que si agarro el celular me va a dar una recompensa mucho más rápida, no me tengo que soplar 20 kilómetros, ¿no? Con que agarre el celular y scrollee media hora, voy a tener esa recompensa de dopamina. ¿Pero qué va a pasar? Voy a estar aislada, voy a tener el bajón, ¿no? Me voy a crashear, voy a necesitar más, etcétera, ¿no? Entonces, Gabor Maté lo dice mucho, ¿no? O sea, la clave para poder tener, ya no digamos una recuperación de adicciones, una sociedad mejor, es el volver a conectar con otras personas, el tener una recompensa porque veamos un amanecer. Sí. Porque nos subimos al monte, o porque deja tú que nos subamos al monte, nos fuimos a Interlomas, que de ahí se ve muy bonito el amanecer. O sea, yo qué sé. Claro. Oye, Regina, a mí me viene una pregunta que tú, como una persona que reconoce que todos los días sufre con su adicción, yo recuperada de la nicotina también, pues, entiendo perfecto que yo creo un gen en la adicción y hay una actitud y un comportamiento adictivo. Entonces quiero pensar que uno de los focos rojos también es, si es alguien que está haciendo binging de alcohol, pues alguien que hace binging de la serie, o del videojuego, o de la comida. O sea, no creo que solo sea de drogas. Creo que el comportamiento adictivo es de todo, que puede ser a relaciones, al trabajo. ¿Cómo, como papás, empiezas a ligar esos comportamientos para cacharlo? Porque ser adicto te hace mal, hasta siendo una cosa positiva, como va al gimnasio todos los días y está 3 horas y mide sus calorías. Es que sí, yo quitaría la palabra adicto. Pues digamos que tiene comportamientos compulsivos. O sea, si la persona está teniendo comportamientos compulsivos, hay que poner atención. ¿Y qué es un comportamiento compulsivo? Ir al gimnasio 3 horas y entonces por eso ya no estudié y por eso reprobé, ¿no? O sea, siempre va acompañado con una consecuencia, ¿no? Fumar una cajetilla de cigarros, pues sí, te empiezas a toser, te viene el whiz, o sea, todo, ¿no? No, incluso estar enfermas. Yo conozco amigas enfermas con gripa, pero no pueden soltar el cigarro. dejar de fumar, ¿no? Comer en exceso, ¿no? Y luego también los que hacen binge eating van y luego vomitan, ¿no? O sea, siempre hay una consecuencia ante esa compulsión. Sí, me eché la serie completa y dormí 2 horas. Exactamente, dormí 2 horas y entonces no me paré, no llegué al trabajo, no se paró a la escuela, ¿no? Y entonces, es que la serie estaba muy buena. Pues sí, pero sóplatela el sábado, no el lunes, ¿no? O sóplatela 3 capítulos, no 9. Exactamente. Oye, y otra cosa, ya para también ir cerrando, es tú como terapeuta, o sea, porque ahorita aquí sacaste a Gabor Maté, este terapeuta maravilloso, que si no lo conocen, búsquenlo, vale mucho la pena. Habla de que el problema no es la adicción. La adicción viene a llenar un hueco. Entonces, él incluso, yo lo escuché en un podcast interesantísimo y me cambió, me revolucionó la cabeza, empecé a leer sobre eso. Dice, el problema no es la emborrachada o que busques una droga. El problema es qué hay
que te anestesia momentáneamente o te recompensa, como tú dices, ese hueco, ese vacío. Entonces, como terapeuta, digo, ya nos dijiste los focos rojos como papás, la prevención, la comunicación, el exponer el tema, no normalizarlo, aunque sea común, despertar, o sea, no necesitamos enseñar a nuestros hijos ni a fumar ni a tomar, retrasar lo más posible. O sea, yo saco como en limpio estos puntos, pero como terapeuta, cuando tú ves que la adicción a una sustancia o la necesidad de una sustancia, si no lo quieres llamar adicción, es menos fuerte que lo que pasa ahí adentro, ese es momento de pedir una ayuda profesional. Ahí definitivo. abarcas tú como terapeuta el primero sanar ese vacío. ¿De dónde viene esa necesidad? Sí, lo que pasa es que se maquilla. O sea, si yo te digo, yo sé que tú tienes una depresión, pero estás tapando esa depresión con tu forma de tomar, primero creo que necesitas dejar de tomar. Para que la depresión Para que salga entonces salga a flote y la ver. podemos trabajar. Exactamente. Claro. Aunque yo la puedo ver, pero si tú me llegas, es que me emborraché 3 días de la semana, me siento súper deprimida, pues no wonder, ¿no? O sea, aparte el alcohol es un depresor, o sea, más depresión te va a dar. Entonces, no sé si estás deprimida porque estás tomando o porque tienes una causa, algo endógeno, por ejemplo, ¿no? O sea, algún tema con tu producción de serotonina, ¿no? Que puede estar provocando esa depresión, o pensamientos obsesivos, etcétera, ¿no? Necesito ver qué hay. Necesito quitar el alcohol, que te dejes de emborrachar unas veces para que yo pueda ver cómo ayudarte. O sea, entrar en una crisis de abstinencia para que ahí salgan, o sea... Pues no, más bien, digo, entras en crisis y no, digo, si es... No necesariamente tienes que entrar en crisis, pero sí, digamos, modularlo. O sea, si te emborrachabas, ok, no, si no quieres dejar de tomar, no dejes de tomar, pero no te emborraches, ¿no? O sea, toma menos o toma menos días al día, a la semana, en menos ocasiones o con menos frecuencia, y entonces ya podemos empezar a trabajar. Porque si no es, bueno, y también hay pacientes que hay que escuchar y dejar hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y hasta que ellos solitos deciden entrar a ese lugar. Hay gente que nunca lo va a aceptar. Y hay gente que no lo acepta, hay gente que de repente le cae el 20 y dice, claro, tenés razón, pero muchas veces, justo con la depresión y el alcoholismo, muchos alcohólicos dicen, es que yo no soy alcohólico, lo que tengo es depresión. Y pues no, mi rey, o sea, no necesariamente, no es que tengas depresión y por eso tomas, más bien, no es que porque tienes depresión tomas, más bien porque tomas tienes depresión. Sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo o la gallina. Aparte, pero tenemos que quitar la depresión se tarda más tiempo en quitar que el alcoholismo. El alcoholismo dejas de tomar y ya no te estás estimulando, ¿no? Ay. Ya te das espacio y margen para poder trabajar en lo que tienes que trabajar. ¿Qué tema, eh? Uf, Sí. no, ¿Y en tu caso? no quiero que acabe. Espera, tengo 1000 preguntas. Una última. Una persona que es adicta, ¿lo reemplazas por algo positivo? El otro día estaba en una conferencia de Gabby Bernstein. Todos sabemos que fue súper junkie, ¿no? Hasta su primer libro es Spiritual Junkie, de cómo le da la vuelta. Y ella decía, no me había dado cuenta que esta necesidad que me llevaba a tomar, ¿no? Y a consumir drogas, luego la transformé en ser súper workaholic y en volver loca a todo el mundo, ¿no? Hasta que dijo, ese va a ser un rasgo de mi personalidad. Y en lugar de castigarme por ello, creo que estoy haciendo un bien al mundo con este enfoque que tengo en mi proyecto y voy a ser así, pero ya lo transformé en algo que para mí es positivo. Un adicto siempre va a tener que encontrar dónde canalizar esa adicción. Sí, hasta que tiene un costo en tu calidad de vida. O sea, porque hasta esta mujer, te aseguro que su compulsión tiene un costo en su calidad de vida. Entonces te das cuenta, o sea, sí, tenemos una personalidad compulsiva, o sea, es un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a buscar compulsión donde sea. A mí me gusta correr 400 kilómetros, ¿no? O sea, hasta que empezó a costarme en mi calidad de vida. Entonces vas a terapia, revisas tu compulsión y a ver con qué está conectado tu compulsión. Y empiezas a ver, pues mi compulsión está conectada con mi autoestima,
¿no? Entonces tengo estas conductas compulsivas que aunque son buenas, me dan un subidón en mi ego o lo que sea, y entonces, pero por otro lado estoy lastimada y entonces estoy corriendo a pesar de que estoy lastimada. ¿Me entiendes? Empiezas a ver el costo en tu calidad de vida, que conforme te haces pues, más mayor, pues le das mucho más importancia a esa calidad de vida que quizá la compulsión, pero lo tienes que trabajar. Entonces, no necesariamente la compulsión es buena o mala, es de acuerdo al costo en tu calidad de vida que pueda tener. Qué fuerte. Y en ese sentido, ahora sí la última. Ay, sí, yo quiero también la última. En ese sentido, retomando. Última ronda. A ver, algo que... La última y nos vamos. La última, ajá. ¿Existen drogas más o menos dañinas para el cuerpo, para el ser humano? ¿O simplemente tiene que ver en cómo te relacionas con ellas, cuánto consumes y demás? Tiene que ver cómo te relacionas con ellas, cómo consumes y demás. Ok. Claro, si te quieres relacionar bien con el fentanilo, pues te auguro poca suerte, ¿no? Porque es una... Poca vida y poco tiempo. Poco tiempo, poca vida y poco disfrute, porque es una droga que es muy potente, muy potente, muy potente. O sea, a mí me acaban de anestesiar con fentanilo y bye. O sea, te apaga el switch. Más que las otras sustancias. O sea, entonces hay que tener cuidado. No hay que normalizarlo. Si lo quieren hacer, yo no soy pro hagan drogas, pero si lo quieren hacer, que sea de una forma segura, recreativa, que sepas lo que te estás consumiendo. Si es marihuana, si es el chocongo. O sea, con los chocongos ahora que los sacan en bodas y los reparten así. Auxilio. No saben, la gente que no consume chocongos, no sabe ni qué tiene, ni cuánto tienen, ni sabe cómo les va a pegar. Y ahí andan haciendo la pendejada. Entonces... Pues si quieren experimentar, háganlo, pero en un ambiente seguro, no en una boda. O sea, no en una boda con tanto ruido, con tanta gente, con tanta... ¿no? Que no sabes si ya tomaste, si no tomaste. Hay que tener cuidado porque cada vez las drogas son más potentes y de menor calidad. Y tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y sobre todo no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Oye, un clavo saca otro clavo. He conocido mucha gente... una persona con una adicción muy importante a la heroína, el alcohol y el sexo, que en un centro de rehabilitación de iboga, que bueno, es una raíz todavía más potente y distinta a la ayahuasca, pero con una terapia, dejó absolutamente todo, fundó una clínica, publicó un libro, o sea, no lo estoy ventaneando, pues, lo habla abiertamente. Pero, y luego, varias personas que conocí a través de una terapia o ayahuasca o psilocibina mucho más para el trauma, el abuso, pero sí la ayahuasca para temas de adicciones, cocaína, alcohol, heroína incluso. O sea, ¿qué ves tú eso como en ese terreno? Que es bastante, no es nuevo porque es milenario. Sí, milenario. Estas plantas de poder, pero se están empezando a usar, incluso legalmente. En Estados Unidos ya hay seguros que cubren este tipo de tratamientos para adicciones, para postraumático, en fin. Sí, yo creo que es caso por caso. O sea, yo no podría generalizar que para todos que los psicodélicos son para todos. O sea, hay gente que le funciona. A ver, o sea, el porcentaje de éxito de 100 personas que entran en un método de recuperación es el 5%. Wow. O sea, ¿De bajísimo. todos los adictos? Ajá. Wow. Ajá. O sea, solo el 5% logra mantenerse limpio el primer año. Entonces, moraleja, prevención. Prevención, no chupen. Prevención. Wow. Ahora, caso por caso, hay gente que le funciona, hay gente que conecta muy bien con eso y ya nunca más lo vuelve a hacer. O recaen. ¿No? Yo conozco gente que recae. Sí, o se suma a la lista de las 25 cosas que se mete. Exacto. Yo no lo generalizaría, como tampoco generalizo AA, como tampoco generalizo las clínicas, como tampoco generalizo nada. Es caso por caso. Claro. ¿Puede funcionar? Pues hay gente que sí, que este cuate le funcionó. Está bien. Yo creo que la adicción sí es un tema que es para toda la vida. Yo tengo 20 años sin consumir, acabo de cumplir. 20 años, o sea, es una vida. Sí. Y sigo viendo los rasgos de la adicción. Sí.
O sea, lo sigo viendo con la nicotina, ¿no? Lo sigo viendo con mis compulsiones. O sea, siempre va a haber esta cosa que traes con la que tienes que trabajar día con día. No nada más porque te echaste hay mucha gente que se puede quedar pensando, me voy a ir a echar la ayahuasca y entonces ya con eso voy a hacerlo. Y no necesariamente es así. Tampoco el que va y se interna en la clínica más cara del mundo. O sea, también es caso creo que por es caso. como esta parte de decir, si sé que en mi círculo cercano existe esto, de entrada me tengo que poner en un programa de prevención. O sea, si yo tengo un tío, un papá, un primo. O cierta predisposición. ¿No? Que han pasado por alguna adicción o hay este comportamiento compulsivo en mi familia, desde ya tengo que yo oponer a mis hijos en este sistema de prevención. Exactamente. Y hacer todo lo posible porque ya hay una predisposición que te hace más vulnerable. Entonces yo creo que esto sería... Y volviendo a lo que dijo Regina, o sea, desde que empezó, ¿qué te hace sentir eso? O sea, en estas preguntas, ¿no? Así como los papás se los preguntamos a nuestros hijos, si eres hijo, si escuchas este podcast, si tienes ese tema y eres mamá o tienes cualquier edad, es ¿por qué esto me hace sentir tan bien? ¿Qué sería yo? O sea, hay veces en que tú ya identificas a una persona fumando o tomando. O sea, ya no la ves sin eso. Es porque se pierde una identidad o porque ya es... O se hace la identidad con base en eso. Entonces, preguntarnos qué me hace sentir y qué es lo que tengo que trabajar para no tener que recurrir a algo externo. Y les voy a dar un tip. Si no quieren tomar, vayan con el barman, le pasan una propina desde que llegan y les va a preparar todos los trancos que ustedes quieran sin tomar. Si hay personas que los obligan a fumar, a tomar, a lo que sea, es mejor no estar cerca de esa compañía y encontrar otros círculos donde te abracen tal como eres, porque es un tema de aceptación. Y hay muchas más cosas que podemos hacer de forma oculta para proteger nuestra integridad si es que queremos seguir perteneciendo a esos círculos. Entonces, no tengan miedo, búsquenlo, pongan sus límites. O digan mentiras. Exacto. Estoy en un tratamiento del hígado, porque he tomado mucho y entonces estoy en un antibiótico, me va a regañar mi mamá, me van a meter a la cárcel, no puedo manejar porque soy AA. Soy AA, lo que sea, o sea, digan lo que sea. Culpen a los adolescentes sobre todo, culpen a sus papás de que no pueden tomar y ya. O sea, tienen un juego mañana de fútbol, hay muchísimos pretextos que decir, porque la mayoría de los adolescentes que empiezan a tomar en las fiestas, por ejemplo, es por pura presión. En realidad no quieren tomar, pero no saben qué decir. Hay muchas cosas que quieren pertenecer. Oye, no te puedo decir de este aha moment, podcast, sin contarnos un aha moment que hayas tenido. Válgame. Y cuando vi algunos capítulos y no lo pensé. Para que salga natural. Mi aha moment fue estando dentro de la clínica en Montefénix, hace 20 años. Ya cuando tuve un periodo de abstinencia como de 2 semanas, ya que había bajado de la abstinencia, de la desintoxicación, fue darme cuenta de que por más que me drogaba, la droga ya no me daba placer. Y eso fue lo que ha hecho que yo me mantenga limpia hasta el día de hoy. Gran aha moment. Sí. Gran aha moment. Sí. Es que no es allá afuera, todo es acá adentro. Es adentro. Todo es acá adentro. Pues... Uy, bueno, a mí me faltó la burundanga que ahorita está tan de moda que te vamos a invitar. Oye, no, es que a una amiga a su hija la acaban de, drogar con burundanga. Tremendo el caso, tremendo. Ese lo dejamos para una próxima invitación porque ahora... O para un live. Es algo que, sí, y cada año se van revolucionando estos temas, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, te queremos, te admiramos, no se pierdan al Ya Aliviánate y Girando en un Tacón. Escríbanle a Regina Curi, síganla, vale la pena y de verdad reflexionemos acerca de lo que estas sustancias legales o no, sociales o no, significan en lo profundo, en el consciente de cada quien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si alguien te quiere seguir, recuérdanos tus redes. En Instagram, Regina Curi, o en Twitter, Regina Curi, y en mi página www.reginacuri.com. Ya saben. Y gracias a todos ustedes por seguirnos en Aha Moment Podcast. Este es un espacio hecho para ustedes. Y por favor, suscríbanse, ayúdenos a llegar a más personas. Esta es una comunidad hecha para ustedes. Y si no te suscribes, puede que te pierdas un capítulo como este, que es fundamental que compartas desde ya, porque el alcohol, las drogas, los comportamientos compulsivos
Yo creo que están muchísimo más presente de lo que queremos. Así que ya lo sabes, compártelo. Estamos como @aja.mx y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Aja. Gracias.